Buenas tardes con todos. Vamos a ver hoy día, en la semana 18, el tema de trabajo mecánico. Cuando pensamos en la palabra trabajo a nuestra mente, vamos a leer este texto, vienen muchos significados, desde realizar una actividad física e incluso una actividad mental. Como es realizar una tarea, nos demanda cierto esfuerzo. Por ejemplo, que hay un trabajador, está con su lámpara, está trabajando, se dice, ¿no? Hace un trabajo. Aquí mental, ¿no? Con respecto a un proyecto están viendo. Pero su significado va más allá de esto, al ser una actividad humana mediante la cual transforma su entorno y por ende a sí mismo. Desde el punto de vista de la física, el trabajo es un proceso que está íntimamente ligado a otro concepto importante en ciencias e ingeniería, como es el concepto de energía. Energía está íntimamente ligado con el trabajo. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a ver también un problema, parece haber visto, de energía. Sale rápido, repito, con energía, pero relacionándolo con el trabajo. Bien, observemos las siguientes imágenes. Tienes las siguientes imágenes. Se patea el balón otorgándole movimiento en la dirección mostrada. Patea ese balón en la dirección hacia el arco, ¿no? Buenas tardes, Andrea, Miguel, buenas tardes. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué tienen en común ambas imágenes? Aquí al costado tenemos otra imagen que es un vehículo que una persona de atrás está empujando. Le aplica una fuerza sobre el auto y este empieza a moverse. ¿Qué tienen en común ambas imágenes? En ambos casos se transfiere movimiento mecánico, se está moviendo. La pelota, cuando la patea, se mueve y cuando empuja se mueve el auto. Mediante una fuerza F, transmitida por un golpe o sujetando al cuerpo. La transferencia de movimiento mecánico mediante una fuerza F lo podemos medir de dos formas. Hay dos formas de medir esa transferencia de movimiento. De manera escalar, mediante el trabajo mecánico, y de manera vectorial, mediante el impulso. Hay dos maneras entonces de medir esta transferencia de movimiento mecánico. Y nosotros vamos a usar el trabajo mecánico. Se denomina trabajo mecánico el proceso de transferencia de movimiento mecánico de un cuerpo a otro mediante la acción de una fuerza que actúa en un cierto desplazamiento. Por ejemplo, aquí, esta persona está empujando este ropero con una fuerza F y realiza este desplazamiento hasta este punto. Por lo tanto, hay un trabajo mecánico. Para medir la transferencia del movimiento mecánico usaremos la magnitud escalar llamada cantidad de trabajo mecánico, cuyo símbolo es W. La cantidad de trabajo mecánico te indica cuánto es la transferencia de movimiento mecánico. Solamente vamos a ver fuerzas que son constantes y que tienen un comportamiento lineal con respecto a la posición. Esos dos casos, simples nada más. Ya cuando estés en la universidad vas a ver pues el trabajo para fuerzas variables, fuerzas que tienen una ecuación no solamente lineal, sino cuadrática, cúbica o polinomial. Por ahora, solo fuerzas constantes o fuerzas lineales. Consideremos los siguientes casos. Tienes acá a esta persona que empuja desde A hasta B, recorre una distancia, un desplazamiento, sería de A a B, ¿no? En el caso mostrado, la fuerza constante, observamos que F no está cambiando, constante. Es paralela al desplazamiento de D sub AB. La cantidad de trabajo mecánico realizado se calcula como fuerza por distancia, ¿no? Por distancia. Recuerda que el desplazamiento
es un vector, pero la medida o magnitud se le llama distancia. ¿Ya? La unidad de este trabajo es el joule. Y el joule se calcula como newton por metro. Newton por metro aparece una nueva unidad llamada joule. Joule se escribe. Entre paréntesis su símbolo es la J. Aquí pues L significa trabajo o cantidad de trabajo mecánico que realiza la fuerza F desde A hasta B. Desde A hacia B. F es el módulo de la fuerza F, su valor, y se mide en newton. Y D sub AB es la distancia entre A y B, que se mide en metros. Observaciones. Primera observación. Cuando sobre un cuerpo se tienen fuerzas a favor del movimiento, por ejemplo, esta fuerza F está a favor del movimiento, estas incrementan la rapidez. Por ello decimos que la cantidad de trabajo mecánico es positivo. El trabajo es positivo cuando aumenta la rapidez. Cuando está a favor del movimiento también, ¿no? Cuando está a favor del movimiento. Cuando sobre un cuerpo se tienen fuerzas en contra del movimiento, estas disminuyen la rapidez. Por ello decimos que la cantidad de trabajo mecánico es negativo. Por ejemplo, esta fuerza de fricción es contraria al movimiento. Este ropero se va a mover para la derecha, pero la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento está en contra. Por lo tanto, el trabajo de esta fuerza, F sub K, F sub K es igual a 0. Perdón, es menor que 0, o sea, negativo. El trabajo es negativo. Trabajo positivo a favor del desplazamiento, ¿ya? A favor hacia donde se dirige el bloque. En este caso está en contra del movimiento y sería su trabajo negativo. Caso 3, cuando sobre un cuerpo se aplican fuerzas perpendiculares o tienen fuerzas perpendiculares al movimiento, estas no cambian la rapidez. Por ello decimos que la cantidad de trabajo mecánico es 0. Por ejemplo, este armario, tú sabes que tiene una masa y si tiene una masa, por lo tanto va a tener un peso. Trazas el peso, ya sabes que a partir de acá, del centro de gravedad hacia abajo. Este peso es perpendicular al desplazamiento o a la distancia. Entonces, si es perpendicular, no realiza trabajo, su trabajo es 0. ¿Ya? Hay 3 casos, donde el trabajo de una fuerza es positivo, donde el trabajo de una fuerza es negativo, o donde el trabajo de una fuerza es igual a 0. ¿Por qué es positivo? Porque la fuerza está a favor del movimiento. ¿Por qué negativo? Porque la fuerza está en contra del movimiento. ¿Por qué 0? Porque la fuerza es perpendicular al movimiento. Aplicación 1. Acá tenemos una aplicación ya resuelta. Dice, una pesa de 5 kilogramos. Una pesa de 5 kilogramos es lanzado sobre una superficie horizontal rugosa. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,3, coeficiente de rozamiento cinético U sub K igual a 0,3, determina la cantidad de trabajo realizado mediante la fuerza de rozamiento cinético cuando el bloque ha avanzado 5 metros. Nos piden calcular el trabajo W de F sub K desde A hasta B. Aquí tengo el gráfico desde A hasta B. En el problema ya se conoce la distancia, y aquí está. La distancia AB es 5 metros. Para ello, realizamos el diagrama de cuerpo libre de la pesa. Aquí está la pesa en el centro y hago su diagrama de cuerpo libre. Fuerza de gravedad dirigido hacia abajo. Fuerza normal hacia arriba. Fuerza de fricción en contra. ¿Ya? Este es el diagrama de cuerpo libre. Fuerza de gravedad hacia abajo 50 newton. Fuerza normal 50 newton porque está en equilibrio vertical. Pero en horizontal no hay equilibrio. Esta fuerza de fricción, ya sabes que se opone al movimiento.
Y su trabajo sería menos, ¿no? Porque es en contra del movimiento, menos la fuerza de fricción por la distancia. La fuerza de fricción hemos visto que es coeficiente por la fuerza normal, coeficiente de rozamiento cinético, que por dato en el problema es 0,3. 0,3 por 50 por la distancia desde A hasta B, que es 5. Eso resulta menos 75 joules. ¿Ya? Esa es una aplicación del trabajo mecánico. Observación 2. La cantidad de trabajo desarrollado por medio de una fuerza constante depende del módulo de dicha fuerza y del desplazamiento paralelo a dicha fuerza, sin importar la trayectoria que siga el cuerpo. Por ejemplo, acá. Esta fuerza está dirigida hacia abajo, pero este bloque, esta esfera, se mueve en zigzag. No importa su recorrido, su trayectoria, no importa. Lo que importa es qué distancia avanza, y esa distancia se mide como una distancia paralela a la fuerza. Paralela a la fuerza. O sea, esta distancia sería la distancia vertical. El trabajo de esta fuerza, entonces, es igual a la fuerza en módulo por la distancia vertical. Si acá tenemos otra esfera que tiene un movimiento también en zigzag y su fuerza es horizontal, su trabajo, el trabajo de la fuerza, F, es igual a la fuerza por la distancia horizontal, la distancia paralela a la fuerza. ¿Ya? Y tienes una observación. Por ejemplo, aplicación 2. La esfera de 2 kilogramos se desliza sobre la pista curva. Se desliza de arriba hacia abajo. Tal como se muestra, si la esfera desciende a una altura de 2,5 metros, esta altura h es 2,5 metros. Determine la cantidad de trabajo de la esfera, perdón, la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es hacia abajo y él se dirige hacia abajo. Entonces vemos que se tiene el movimiento a favor. La fuerza está a favor del movimiento. Por lo tanto, su trabajo es positivo. Más. La fuerza de gravedad, pongo aquí la fuerza, por la altura. Ese sería el trabajo. Aplicando esta fórmula, ¿no? El trabajo de la fuerza de A a B es fuerza por la distancia vertical. En este caso sería fuerza de gravedad, que es mg, por la altura, que es h. Reemplaza la masa, que vale 2, la gravedad 10, la altura 2,5. Multiplica, te da 50. El trabajo de la fuerza de gravedad desde A a desde, en este caso sería de B, ¿no? De B hacia A es igual a 50 joules. ¿Listo? Observación 3. Esta observación viene a ser una combinación de las dos cosas que hemos visto en la observación 2. En caso de la fuerza constante se vaya a descomponer, se debe tener en cuenta que cada componente también es constante. Por ejemplo, esta fuerza F tiene un ángulo de inclinación de θ. Se descompone en función de este ángulo, F sub y, F sub x. Y si esta esfera se mueve por acá y llega a B, el trabajo de la fuerza desde A hasta B sería igual a fuerza X, esta fuerza, que es constante por la distancia que recorre la distancia horizontal hasta este punto B, más la fuerza Y por la distancia horizontal, por la distancia hasta al llegar al punto B. Ya se puede descomponer. Y al descomponer se multiplica fuerza por distancia, fuerza por distancia. Aplicación 3. Una partícula se traslada desde el punto A hasta el punto B por medio de la fuerza constante F. Determine el trabajo realizado por dicha fuerza. Primero descompones la fuerza de 50 en 30 y 40, ¿no? Ya que este ángulo es 35, se opone 4K, 3K y 5K. El trabajo de la fuerza desde A hasta B sería la fuerza X, 30 por la distancia X, que es 4, más la fuerza Y, que es 40 por la distancia Y, que es 3.
¿Cómo sé que es 4? Por esta coordenada. Por esta coordenada es 4 punto y coma 3. El primero viene a ser la abscisa, que es 4, y el segundo es la ordenada, que es 3. Resolviendo te sale que el trabajo de la fuerza es más 240 joules. Observación 4. La cantidad de trabajo mecánico de una fuerza F de módulo constante y tangente en todo instante a la trayectoria es igual al producto del módulo de la fuerza por el recorrido. Repito, tengo acá una esfera cuya fuerza tangente es F. Luego, en todo el recorrido, la fuerza es tangente a la trayectoria, tangente. Tangente significa que lo corta en un punto nada más. Tangente. Entonces, si ocurre eso, que la fuerza es constante pero tangente a la trayectoria, esto de aquí, desde A hasta B, se le llama recorrido. Su trabajo, el trabajo de la fuerza va a ser igual a la fuerza por el recorrido, desde A hasta B. El recorrido, no te olvides que es la longitud de la trayectoria. ¿Ya? La fuerza, el trabajo de esta fuerza sería la fuerza por la longitud de la trayectoria o el recorrido desde A hasta B. Aplicación 4. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza del aire. Aquel aire, ¿no? Y te piden el trabajo de la fuerza del aire. F del aire. Cuando la esfera se dirige desde A hacia B. Desde A hacia B se dirige. La fuerza del aire es tangente a la trayectoria y contraria al movimiento en todo instante. Para calcular la cantidad de trabajo mecánico de esta fuerza desde A hasta B, ¿qué se hace? Tengo la fuerza de celeste que es tangente y contraria. ¿Ya? Si este péndulo, esta esfera se suelta y hace este movimiento, en todo momento se resiste el aire. Se resiste, va en contra del movimiento de la esfera. Entonces el trabajo de la fuerza del aire o viento es igual a la fuerza por el recorrido. La fuerza del viento ya sabes que es 40, reemplaza. El recorrido, como el ángulo es 60, hemos visto en trigonometría que este recorrido o arco, L que le vamos a llamar, L es igual al ángulo multiplicado por el radio. Pero este L sería igual, el ángulo debe estar en radianes. 60 grados a radianes sería por pi sobre 180. Eso es pi tercios. Pi tercios. Y el radio es la longitud de la cuerda, que sería 0,2. Y esto se reemplaza acá. Resolviendo te queda que la fuerza, el trabajo de la fuerza del aire o viento, desde A hasta B sería aproximadamente 8,38 joules. Pero, una observación. La fuerza del viento está en contra del movimiento, por lo tanto aquí es negativo. Aquí sería negativo, no positivo. Porque está en contra del movimiento. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo se calcula la cantidad de trabajo mecánico debido a una fuerza que varía según su posición? Según su posición. Por ejemplo, podemos tener una fuerza cuyo módulo varía con la posición de la siguiente manera. La fuerza en la posición XA igual a 15 metros es de 10 newton. Luego cambia a 25 newton. Luego cambia a 40 newton en la posición 45 metros. Entonces observamos que está cambiando, no es constante. Y habría que hacer un gráfico. Por ejemplo, en la posición 15
tienes una fuerza de 10. Y luego tienes este comportamiento. En cada posición va cambiando, va cambiando, va cambiando. Hasta el último punto que es 45. Para este caso no podemos plantear que la cantidad de trabajo viene dada por F por D. No se puede hacer esto. F por D ya no. Porque F no es constante, es variable, ¿no? Es decir, es de módulo variable y dirección constante. Claro, está cambiando su valor. La dirección sigue siendo constante. En este caso, la cantidad de trabajo será igual al área bajo la gráfica versus posición. La cantidad de trabajo es el área bajo la gráfica. Tienes aquí la gráfica de la fuerza con la posición. Si la fuerza es constante, vas a tener una línea horizontal. Y el área bajo la gráfica viene a ser el trabajo que se realiza desde esta posición hasta esta posición que no se conoce. Luego por aquí tienes la fuerza negativa. El área sería negativo. Depende si está arriba o abajo para que sea positivo o negativo. Y el área te expresa el trabajo que realiza la fuerza. El área bajo la curva. El trabajo neto, por último, el trabajo neto. Buenas tardes, Mayumi, ¿está bien? Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. Cada una de ellas desarrolla una cantidad de trabajo mecánico como se aprecia en la imagen. Tenemos aquí una esfera y varias fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. ¿No? En distintas direcciones. Como se requiere evaluar la cantidad de trabajo total, ¿cuál es el trabajo total? Sobre el cuerpo, sumamos algebraicamente las cantidades de trabajo que realiza cada una de las fuerzas. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Es el trabajo de la fuerza 1 desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza 2 desde A hasta B, más trabajo de la fuerza 3 desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza 4 desde A hasta B. Ahí tienes el trabajo neto. O trabajo también se le llama trabajo de la fuerza resultante. Puedes hallar el trabajo de cada fuerza y sumarla. Otra opción es hallar una sola fuerza que te reemplace a todos, una fuerza nada más, que sea la fuerza resultante. Y su trabajo, el trabajo neto sería el trabajo de esta fuerza, que es igual a la fuerza por la distancia, por el recorrido, ¿no? Observación, si el trabajo neto es positivo, esto significa que el movimiento mecánico del cuerpo se incrementa. Esto se ve reflejado como un aumento en la rapidez de dicho cuerpo. Observación 2. Si el trabajo neto es negativo, esto significa que el movimiento mecánico del cuerpo decrementa. Esto se ve reflejado como una disminución en la rapidez de dicho trabajo, de dicho cuerpo. Observación 3. Si el cuerpo está en reposo o moviéndose lentamente o en MRU, esto de aquí, Profe, buenas. buenas tardes, Rodrigo. Esto de aquí es importante tenerlo en cuenta. Si el cuerpo está en reposo, un caso, o moviéndose lentamente o en MRU, el cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico de traslación. Es decir, su fuerza resultante es cero. Por lo tanto, su trabajo neto vale cero. ¿Ya? Esto es muy importante y varios problemas que aplicando este principio puedes resolver. Tienes tres casos. ¿Ah? Si el cuerpo está en reposo, o se está moviendo lentamente, o se mueve con MRU con velocidad constante, se dice que se encuentra en equilibrio de traslación, equilibrio mecánico. Y si está en equilibrio, su fuerza resultante va a ser cero. Por lo tanto, su trabajo neto, el trabajo neto tú sabes que es igual a la fuerza resultante por la distancia. Como la fuerza resultante es cero, el trabajo neto sería cero. ¿Listo?
A ver, veamos el problema 1. Un estibador empuja una carga de 20 kilogramos aplicando la fuerza F, tal como muestra el gráfico. Determine el trabajo neto desarrollado sobre la carga para un desplazamiento de 5 metros. ¿Mm? Eh, Veamos, determine el trabajo neto. Ya, te piden trabajo neto, ya sabes que el trabajo neto es el trabajo de todas las fuerzas. Puedes hallar la fuerza de cada uno y hallar el trabajo, ¿no? Pero otra opción es hallar la fuerza resultante por la distancia. La distancia es dato, desplazamiento dice que es de 5 metros. Ya tienes que eso es 5, falta hallar la fuerza resultante. Este bloque que observamos, voy a dibujar aquí nuevamente, hacemos su diagrama del cuerpo libre. Se ve afectado por varias fuerzas, este bloque. Primera fuerza, la fuerza F, que mide 100 newton. Es dato del problema. Segunda fuerza, fuerza de gravedad, dirigida hacia abajo. Esta fuerza de gravedad, ya sabes que vale masa por aceleración de gravedad, 20 por 10, y eso es 200 newton. También existe una fuerza hacia arriba llamada normal o fuerza de reacción, ¿no? La reacción, que también es igual a 200. Y por último, como hay un coeficiente, hay una rugosidad, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿ya? Como estos dos se equilibran, la fuerza resultante es igual a 100 menos la fuerza de rozamiento, ¿ya? Solamente se restan estos, porque son contrarios. La fuerza resultante sería 100. La fuerza de rozamiento, tú sabes que es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. En este caso, esta R es de ser la normal. Y hemos dicho que la normal es igual a 200 newton, que eso se equilibra, ¿ya? La normal es 200 newton. Reemplázalo y vas a obtener la fuerza resultante. La fuerza resultante sería 100, esto es 100, ¿no? 100 menos el coeficiente de rozamiento, que es 0,4, por la normal, que es 200. Fuerza resultante es igual a 100 menos 80. ¿Sí? A ver. ¿Sí, no? Fuerza resultante es 100 menos 80. Entonces eso resulta 20 newton. Pero no me piden la fuerza resultante, me están pidiendo el trabajo neto. Ya, como me piden trabajo neto, entonces el trabajo neto sería igual fuerza resultante, o fuerza neta también se le dice, por el desplazamiento, que es 5. Trabajo neto sería igual a 100 joules. Alternativa a la D. ¿Entiendes el problema número 1? Problema 2. Una fuerza de resistencia, ¿ya?, del aire, ¿ya? Una fuerza de resistencia del aire siempre se opone al movimiento de los cuerpos y por ello desarrolla trabajo negativo, ¿no? Esto es informativo, ¿cierto? La fuerza de resistencia del aire siempre se opone al movimiento de los cuerpos y por ello desarrolla trabajo negativo. Supongamos que se suelta una esfera de 20 newton, aquí se suelta, por eso la velocidad es 0, 20 newton de peso. Entonces puedo graficar la
fuerza de gravedad. A ver, vamos a hacerlo esto por aquí. Acá tenemos el soporte, el techo. Y esta esferita, que está unida a la cuerda, tiene como fuerzas, primero, fuerza de gravedad. Me dicen que es 20 newton. También existe, como hay una cuerda, existe la tensión. La tensión recuerda que jala, tensión. Y también me hablan de la fuerza de resistencia del aire. Aquí hay aire. Aquí hay aire. Entonces, si hay aire, por ejemplo, por acá vamos a sombrear. Eso que dice que hay aire, ¿no? Por acá, imagínate que hay aire. ¿Ya? Y si hay aire por aquí, cuando tú sueltas la esferita, va a existir una fuerza, en contra. ¿Ya? Y tangente al movimiento. Tangente al movimiento, todo el movimiento. Eso es lo más visto en la teoría. Este es, voy a ponerle R, fuerza R. ¿Cuánto mide? Acá lo dice, ¿no? Si la magnitud de la fuerza del aire tiene un valor de 4, le pongo 4 entonces. 4 newton. ¿De acuerdo? Determine la cantidad de trabajo neto sobre la esfera hasta que alcanza su posición más baja. Te piden el trabajo neto hasta que alcanza su posición más baja. ¿Cómo hacemos? Mira, tienes aquí la distancia de esta cuerdita que es 50 centímetros. Que pasando a metros, sabes que 50 centímetros se convierte en medio metro, ¿no? 0,5 metros. Te piden el trabajo neto. Tienes dos cosas aquí, dos opciones. Hallar la fuerza resultante y hallar el trabajo de cada uno, ¿no? Porque el trabajo neto, aquí lo pongo, es igual al trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. O también puedes decir que el trabajo neto es igual a la fuerza resultante por la distancia. Hay dos opciones. Usar una u otra depende del problema. Por ejemplo, aquí te conviene la primera. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante va a ser complicada hallarla. Aquí sí la podrías hallar, ¿no? Aunque también está complicada porque aquí estos se restan, te va a quedar 16 y T, no conozco T. Entonces como que está muy complicado esto aquí. Ahora, cuando está en esta posición, vas a tener la fuerza del aire tangente, el peso y la tensión también. Hallar la fuerza resultante es complicado aquí, porque no tienes la tensión, pues, ¿no? Pero si hallamos por cada uno, de manera separada, es más fácil. El trabajo neto, determinar la cantidad de trabajo neto, es igual al trabajo de la fuerza 1. Pongamos que la fuerza 1 sea la tensión, más del trabajo de la fuerza 2, fuerza de gravedad, pone, ¿ya? Más el trabajo de la resistencia del aire, fuerza del aire. ¿Listo? El trabajo neto es igual, comenzamos. El trabajo de la tensión. La tensión en todo momento es perpendicular al movimiento. Es perpendicular en todo momento. Supongamos que aquí está la esfera, él es la tensión, pero él se mueve para este lado. ¿Qué ángulo forma? 90. Está por acá, 90. Siempre va a formar 90 la tensión con el desplazamiento. Por lo tanto, su trabajo es 0. Hemos visto en la teoría que toda fuerza perpendicular al movimiento, su trabajo es 0.
Ahora seguimos. La fuerza de gravedad hacia abajo es dirigida hacia abajo. Y él, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo, ¿no? Entonces sería positivo. Más. Más. Es positivo. Pero, ¿qué distancia recorre? Primero, la fuerza, el trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. Fuerza de gravedad, que es 20, por la distancia. Entonces, esto vamos a analizarlo por aquí. Tú tienes algo así. Según la condición del problema, dice que la esfera debe alcanzar su posición más baja. Por primera vez, esta es la posición más baja. Por primera vez. Aquí estaba la esfera inicialmente. Aquí se soltó. Luego aquí llegó. Como yo quiero, en este caso, la distancia. Recuerda que la trayectoria no te interesa a ti. No te interesa qué trayectoria realiza cuando la fuerza es vertical. Cuando la fuerza es vertical, lo que te interesa es su distancia vertical. Si la fuerza vertical es constante, solo vas a tener en cuenta eh, la distancia vertical. Esto es 20. 20. ¿Qué distancia vertical realiza? Pues esta distancia. Todo esto. Desde acá hasta acá. Y eso viene a ser el radio. 0,5 metros. Por 0,5. Más el trabajo del aire. Por teoría, sabemos que el trabajo de la fuerza del aire es igual a, a menos, ¿no? A menos la fuerza del aire, menos la fuerza del aire, por el recorrido, ¿no? El recorrido, o sea, todo este recorrido que realiza, todo esto. Porque sabemos que esta fuerza del aire es tangente. La fuerza del aire viene por aquí así, en contra, ¿no? Es tangente al movimiento. Y su trabajo se calcula de esta manera. Pues el recorrido lo vamos a llamar desde A hasta B. Recorrido AB. Entonces, sería negativo menos fuerza del aire es dato, 4 newton. Recorrido, ¿cuánto recorre aquí? Si el ángulo aquí es 90, en radianes sería pi medios radianes, ¿no? Y este recorrido E, ¿cómo se calcula? Se calcula por la aplicación del horno. Longitud del arco es igual al ángulo por el radio. Esto hay que aplicar. Longitud es ángulo, por eso lo pongo en radianes, pi medios, por el radio, que es 0,2. Ángulo por el radio. Pi medios por 0,2. Y eso hay que reemplazarlo aquí. 0,2 sobre 2 por pi. ¿No? O al revés, ¿no? Mejor al revés para que se entienda. Pi medios por 0,2. Y ahora multiplicamos. Trabajo neto es igual. Esto es 10 menos. ¿Cuánto es 4? 4, que es la fuerza, ¿no? Por este recorrido. Este recorrido. Ahora, multiplícale 4 por pi medios por 0,2. ¿Cuánto es? Lo vamos a multiplicar. Sería 4, 2, 2 por 0,4. No, 0,4 por
por pi, ¿no? Eso sale 1.25. 1.25. Ya, a ver, compruébalo. Sí, profesor. Está bien, ¿no? Ya, ahora, aquí la fuerza de la esfera es 20 por la distancia que es 0,5. Eso sería 10 menos 1,5. Eso aquí está raro. El trabajo del aire, ya sabes que es la fuerza que está en contra. Su valor constante es 2 por el recorrido que realiza, que debe ser el ángulo por el radio. El ángulo es 90 grados en radianes, es pi medios por el radio, que es 0,5. ¿Por qué le puse 0,2? 0,5 es esto. Y ahora sí. Esto te sale pi. Esto te sale pi. Y pi es 3,14, ¿no? 3,14. 10 menos 3,14 es 6,86 joules. Listo, chicos. Ahí está el problemita número 2. Mira la secuencia. Te pedían el trabajo neto. Tienes dos opciones. Y tú tenías que elegir una de las dos. Algunos problemas sí se hacen con las dos. No hay ningún problema en ese aspecto de elegir cuál es mejor o cuál no. Pero aquí sí hay una diferencia. Aquí sí era mejor hacer de esta manera. Hallar el trabajo de cada fuerza. La fuerza 1, tensión. Fuerza 2, la resistencia del aire. Fuerza 3, la fuerza de gravedad, ¿no? Y hallar, analizar cada fuerza, cómo es su trabajo. Aquí la tensión, su trabajo es 0. En la fuerza de gravedad, fuerza por distancia. Del aire, en contra, negativo. Y ya sabes que es igual a menos fuerza del aire por el recorrido. ¿De acuerdo? Pero el recorrido, como es un arco, tienes que aplicar tu trigonometría. La longitud del arco es el ángulo por el radio. Ángulo en radianes por el radio, 0,5. Multiplica, te sale todo esto, te sale pi. Pi es 3,14, 10 menos 3,14 es 6,86. Respuesta, la B. Alternativa B. ¿Listo? Tienes la pregunta 2. Vamos con la pregunta 3. Determine el trabajo realizado por la fuerza F cuando el cuerpo se desplaza 10 metros con rapidez constante. Considere que la fuerza de fricción es igual a 50 newton. Ya. Acá hay un dato que resulta relevante y es esto. Rapidez constante. Si tiene rapidez constante, él realiza un MRU, ¿no? Realiza un MRU. Y si realiza un MRU, el bloque, entonces dices, se encuentra el bloque se encuentra en equilibrio de traslación. Se encuentra en equilibrio de traslación. En pocas palabras, la sumatoria de fuerzas, la fuerza resultante es 0.
La fuerza resultante es 0. Vamos a poner aquí el bloque entonces. O sea que el bloquecito se mueve en el plano horizontal. Hay una fuerza paralela al plano, fuerza F. Ahí está. Y además hay una fuerza de fricción. Considera que la fuerza de fricción es igual a 50 newton. Y la fuerza de fricción está en contra del movimiento. Ahí está. Y vale 50 newton. Ahí está. Él se mueve hacia la derecha. Pero con una velocidad constante. Realiza un MRU. ¿Ya? Si hay un equilibrio de traslación, hemos dicho que la sumatoria de fuerzas es 0. O la fuerza resultante es 0. Aquí me falta graficar el peso y la fuerza normal. Pero estos dos se equilibran. ¿Ya? En la vertical se equilibra. Y como la fuerza resultante es 0, en la horizontal también se equilibra. F, esta fuerza, es igual a 50 newton. ¿Qué te pide? Determina el trabajo realizado por F. Como me piden el trabajo realizado por F, piden el trabajo realizado por F, trabajo de F, esto sería igual a la fuerza, que es 50, por la distancia. Pero la distancia también es dato. Se desplaza 10 metros. 10 por 5, 50 por 10. Trabajo de F sería igual a más 500 joules. Listo. Ya está. Ya se terminó. Si te das cuenta, te ayudó aquí a resolver este problema, este dato, con rapidez constante. Rapidez constante, MRU. Ya está. Si hay MRU, fuerza resultante igual 0. Si la fuerza resultante es 0, la fuerza de fricción es igual a la fuerza F. Como te piden el trabajo de la fuerza F, el trabajo de F es igual a F más F por D. F es dato. Bueno, lo hemos conseguido aquí, ¿no? En el diagrama de cuerpo libre, 50. Y la distancia es dato, 10. Y eso sería 500 joules. Bien, ahí tienes el problema número 3. Seguimos. Problema 4. Para desplazar con rapidez constante un bloque de 100 newton de peso se le aplica una fuerza constante igual a 80 newton desde A hasta B. Ahí la magnitud del trabajo del rozamiento. Entonces, hablan nuevamente de rapidez constante. Si la rapidez es constante, la fuerza resultante es igual a 0. Hablar de fuerza resultante es hablar de fuerza neta. La fuerza resultante es 0. La fuerza neta es 0. Entonces, el trabajo neto debe ser 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda que el trabajo neto es igual a la fuerza resultante por la distancia. Pero como la fuerza resultante es 0, entonces el trabajo neto es 0. ¿No? Concluyo esto. El trabajo neto, había dos opciones para hallarlo. Hallar la fuerza resultante, multiplicar por la distancia, o hallar el trabajo de cada fuerza. Tengo aquí el bloque, que tiene ese comportamiento, va por este plano, así, ¿no? Vemos el bloquecito aquí.
Hay una fuerza que es paralela a la horizontal. Tienes la horizontal y tienes la vertical. Pero esta fuerza es paralela a la horizontal. Se asume en todo momento, ¿no? Fuerza F. Es paralela. También otra fuerza que existe es la fuerza de gravedad. Es la fuerza de gravedad, que es igual a 100 newton. ¿Ya? Es dato, un bloque de 100 newton. Y también mencionan el trabajo de rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento, ¿no? En este caso voy a ponerlo así. Depende de que en cada posición cambia esta fuerza de rozamiento. F sub R. Entonces el trabajo neto se compone de tres trabajos. Trabajo de F más el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de esto es 100 que es fuerza de gravedad, ¿no? Vamos a ponerle F sub G. Y eso es cero. Trabajo de la fuerza. Como esta fuerza es paralela a la horizontal, hemos visto en la teoría que la fuerza paralela, el trabajo, sería fuerza por la distancia horizontal. Y esta distancia horizontal es dato. Es 20 metros. Fuerza por F por 20. Más. El trabajo de fuerza de rozamiento es lo que me pide. Más. El trabajo de la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad en todo momento es vertical. Tu trabajo sería fuerza por distancia vertical, que es 10. Pero está en contra del movimiento. Él se mueve hacia arriba. Y la fuerza es hacia abajo. Está en contra, sería negativo aquí. Acá le ponemos menos. Menos fuerza de gravedad por 10 igual a 0. Reemplaza F, 80. 80 por 20. Más trabajo, fuerza de rozamiento menos fuerza de gravedad. Es 100 por 10 igual a 0. Esto es 1000, 1600. Pasa a restar. Ahí está. El trabajo. La fuerza de rozamiento es menos 600 joules. Pregunta, hay la magnitud. Su valor. Magnitud es el positivo nada más. 600 joules. ¿Ya? Respuesta, la D. Profesor, una ¿Sí? pregunta. Dime. ¿Y la fuerza normal no cuenta? Ya. La fuerza normal, buena observación. Sí podría contar, pero en este caso, como es perpendicular al movimiento, vamos que yo dibujo aquí mi fuerza normal. Como es perpendicular en todo momento, así como la tensión, la fuerza normal es perpendicular. Entonces aquí, al sumarle la fuerza normal, su trabajo es cero. ¿Ya? No realiza trabajo. La fuerza normal. ¿Está bien? Por eso no lo he contado. Seguimos. Número 5. Sobre un bloque actúan las fuerzas constantes F sub 1, que es 7 newton, y F sub 2, que es 20 raíz de 2 newton. Calcule el trabajo neto sobre bloque para un tramo de 3 metros. La masa es igual a 5 kilogramos. A ver. Trabajo neto, ya sabes que tiene dos opciones. Hallar fuerza neta o sumatoria de trabajos. Viendo
Este gráfico, digo, a fuerza neta me conviene. Vamos a graficarlo por aquí. Dice bloquecito, una fuerza en contra, F sub 1 que vale 7 newton, ponle el valor. Una fuerza inclinada, que es 20 raíz de 2, y esta fuerza se va a descomponer en dos. Una componente vertical y una componente horizontal. Como el ángulo es 45, este ángulo es conocido por ti. Si él es 20 raíz de 2, él es 20 y él es 20. Esta fuerza se cancela y me quedo con estas dos. ¿Ya? Listo. Además, hay una fuerza de gravedad y fuerza normal que se igualan. ¿Ya? Se igualan. Esto es fuerza de gravedad y fuerza normal. Listo. Bueno, en este caso se igualan el 20 más fuerza normal igual a fuerza de gravedad, ¿no? Aquí se influye el 20, también ingresa. Pero como este bloque se mueve en el horizontal, estas tres fuerzas no realizan trabajo porque son perpendiculares. ¿Quiénes sí realizan trabajo? Estas dos. Entonces la fuerza resultante sería 20 menos 7. Y eso resulta 3. 3 newton. Trabajo neto te pide. Trabajo neto sería igual a la fuerza resultante por la distancia o el desplazamiento, ¿no? Trabajo neto es igual a 13 por el tramo que es 3 metros. Trabajo neto sería 39 joules. Se acabó. ¿Listo? Tiene el 5. Número 6. Un bloque de 2 kilogramos está en reposo sobre el piso. Si se le ejerce una fuerza vertical constante de 24 newton hacia arriba, determina el trabajo neto desarrollado sobre el bloque durante los 4 segundos iniciales. A ver, ¿qué hacemos aquí? Dice, un bloque de 2 kilogramos está en reposo sobre el piso. Aquí está. En reposo, velocidad igual 0. ¿Ya? Aquí está el bloquecito. ¿Qué pasa luego? Luego de un tiempo, se va a mover. Porque va a actuar, hay una fuerza que actúa sobre el bloque dirigida hacia arriba. Una fuerza constante, dice. Fuerza constante de 24 newton. Ya está. Movimiento hacia arriba. Dice, determina el trabajo neto desarrollado sobre el bloque durante los 4 segundos iniciales. Ya. Y acá hasta aquí. Por ejemplo, ¿no? Vamos que esto sea 4 segundos. Te piden cuál es su trabajo neto. Si hablas de trabajo neto, aquí hallemos la fuerza neta o fuerza resultante. Tengo ya la fuerza que hace que suba este bloque. También me falta aquí graficar la fuerza de gravedad. Como su masa es de 2 kilogramos, su fuerza de gravedad es de 20 newton. Entonces la fuerza resultante, no hay más fuerzas, ¿no? No hay más, ¿no? Porque no hay resistencia al aire, no hay, ¿no? Fuerza resultante sería igual a 24 menos 20. Fuerza resultante es 4 newton. Me piden el trabajo neto. El trabajo neto es fuerza resultante por distancia. No sé cuál es la distancia, la altura que recorre. No la conozco. Esta altura se desconoce. ¿Ya?
¿cómo hallamos la altura? Ese es el problema. Aquí se sabe que su velocidad es 0, está en reposo. Y aquí no se sabe cuánto es su velocidad. Pero si te das cuenta, aquí hay una fuerza resultante, que es 4. Y yo le puedo aplicar la segunda ley de Newton para hallar la aceleración y así puedo hallar la altura, ¿no? Podría hallar ahí la altura. A ver, mira. Por la segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, ¿qué se cumple? Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Resultante 4, masa 2 por la aceleración. Entonces, la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final sería inicial 0, aceleración 2 y tiempo es 4. Entonces, la velocidad final es 8 metros por segundo. ¿Para qué me sirve la velocidad final? Para hallar la altura. La altura será velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Ya? Fórmula del MVCL, ¿no? Movimiento vertical de caída libre. Entonces la altura sería 0 más 8 sobre 2 por T. 4 segundos. Eso resulta 16 metros. ¿De acuerdo? Entonces ya para finalizar esa fecha, entonces, para finalizar decimos que el trabajo neto sería igual fuerza neta 4 por la distancia, la altura, que viene a ser 16, y eso es 64 joules. ¿Está? Ahí tienes pues el problema número 6. Seguimos. Problema 7. Se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque de 90 kilogramos de masa. Si el bloque tiene una aceleración constante de magnitud g sobre 3, determina el trabajo realizado por la tensión en la cuerda sobre el bloque en un recorrido de medio metro. Pregunta de examen emisión 2012-1. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se hace esto? Se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque. Vamos a graficar un bloque. Una cuerda significa que va a haber fuerza de tensión. Este bloque, un poco chueco. Está. Hay una cuerda, ¿no? Si hay una cuerda, hay una tensión dirigida hacia arriba. Tensión T. Se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque de 90 kilogramos de masa. Si el bloque tiene una aceleración constante de magnitud g sobre 3. Ya. Haciendo el diagrama del cuerpo libre, tienes la tensión. También falta aquí graficar la fuerza de gravedad, que viene a ser mg. Pero m vale 90. Sería 900 newton, ¿no? La fuerza de gravedad. Listo. Determina el trabajo realizado por la tensión. Me indican que la aceleración es g sobre 3. La aceleración es g sobre 3.
Y aquí aplicas pues tu segunda ley de Newton, ¿no? Por la... Me sale mal aquí. Frente, ¿no? Segunda ley de Newton. Se cumple que la fuerza resultante sería T menos 900 es igual a la masa 90 por la aceleración que es G sobre 2, G sobre 3. G es 10 sobre 3. Ya está. Y ahí hay que resolverlo. Resolviendo tienes que T menos 900 es igual. Sacamos tercia. 30, 300. La tensión viene a ser 1200 newton. Pregunta, determina el trabajo realizado por la tensión en la cuerda con el bloque da un recorrido de medio metro. Trabajo de la tensión es igual a la tensión por la altura, T por H. Trabajo de la tensión sería la tensión, que es 1200, por el recorrido, que es medio metro. Trabajo de T es igual a 600 joules. Acabó. Alternativa la B. Número 8. Un albañil, para levantar un bloque de 400 newton, utiliza un plano inclinado, 37 grados, aplicando una fuerza de magnitud constante, igual a 350 newton, en dirección horizontal. Plano inclinado, ángulo de 37. Es un bloque. Y le aplicas, dice, una fuerza de magnitud constante igual a 350 newton y dirección horizontal, o sea, paralela al horizontal. Esto es 350 newton. Si comienza en un punto que está en la base del plano, comienza aquí, punto A, hasta una altura de 6 metros, hasta un punto B, la altura es de 6 metros, ¿sabes? Dibujamos aquí el triángulo, la alturita es, la altura es 6 metros. Estos 6 metros, esta distancia B vale 10, al ojo se ve. 10, 6, 8, porque es 3K, 5K. Determine la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento. Te piden la cantidad de trabajo de la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a leer de nuevo. Un albañil, para levantar un bloque de 400 newton en su peso, utiliza un plano inclinado. Aquí está el plano inclinado. Aplicando una fuerza de magnitud constante, esa fuerza constante, igual a 350 newton, y en dirección horizontal. Si comienza en un punto en la base del plano y traslada lentamente, este dato, mira, se estaba pasando, y traslada lentamente. ¿Qué significa eso? Traslada lentamente. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué significa que traslada lentamente? Su trabajo neto es igual a cero. Trabajo neto es igual a cero. Claro, es la consecuencia, pero si traslada lentamente significa que está en equilibrio. Equilibrio. ¿Qué equilibrio? Hay varios tipos de equilibrio. Equilibrio estático, no se mueve. Equilibrio de traslación, que se está moviendo, pero está en equilibrio. Y si está en equilibrio significa que
su fuerza resultante es 0. Entonces, su fuerza resultante es 0. Y después de esto ya dices, ¿no? El trabajo neto es 0. Ya está. Bien, si el trabajo neto es 0, vamos a graficar las fuerzas aquí, haciendo el diagrama de cuerpo libre. Fuerza normal, ya sabes que no incluyes, porque es perpendicular al recorrido, ¿no? Fuerza de gravedad sí, dirigida hacia abajo. Y es dato del problema, también dice que es de 400 newton. Y hablan también de un rozamiento en contra. Y es lo que te piden aquí. Es lo que te piden. Eso es lo que te piden, ¿no? Esto es. Ya está. Fuerza de rozamiento F sub K. El trabajo neto sería el trabajo de la fuerza de 350 más el trabajo del peso que es 400. Le pongo sus valores, ¿no? F, símbolos, FG, más el trabajo de la fuerza normal y más el trabajo de la fuerza de fricción. Y esto es F. Fuerza F. Es fuerza por distancia, en este caso horizontal. Es 8 metros, 350 por 8. Y es positivo, ¿no? Porque está a favor del movimiento. Trabajo de la fuerza de gravedad. Es fuerza 400 por la distancia vertical, que es 6. Pero es negativo porque está en contra del movimiento. Es hacia abajo. Menos 400 por 6. El trabajo de la fuerza normal es igual a 0. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es lo que te pide. Ya está. Esto sale 0. 40 llevo 4. 2800 menos 2400 más trabajo de la fuerza de fricción es 0 y ya está. Trabajo de la fuerza de fricción es menos 400 Joule. Y se acabó. Alternativa a la C. Tienes la pregunta 8. Nueve, vamos a ver. Problemita 9. Se muestra un bloque que se desplaza sobre el eje X. Si el módulo de la fuerza F varía con la posición de acuerdo al gráfico adjunto, calcule el trabajo neto desarrollado entre X igual 0 y X igual 5. Considere que la fuerza de rozamiento cinético es de 4 newton. Te piden el trabajo neto. Entonces tu diagrama de cuerpo libre, acá hay una fuerza de fricción en contra. También existe una fuerza de gravedad y una fuerza normal, pero esto se equilibra, no influye en el trabajo. Ya está. El trabajo neto es lo que te piden. Y sería igual al trabajo de F más el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Está? Trabajo de la fuerza. Por la teoría hemos visto que el trabajo de la fuerza viene a ser el área bajo la curva. Aquí tengo la gráfica. La gráfica fuerza versus posición. El área bajo esta curva me da el trabajo de la fuerza. Y esta curva es un trapecio, ¿no? Aquí es 90, 90, trapecio rectángulo. Una base vale 2. Otra base mide 8. Y la altura mide 5. El área de este trapecio viene a ser, el área es suma de bases entre 2 multiplicado por la altura.
Suma de base por altura. Entonces el área es 25. 25 sería. Entonces el trabajo neto es igual a 25 joules más el trabajo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, el trabajo viene a ser fuerza de fricción por la distancia. Trabajo neto es igual. 25. Fuerza de fricción es de 4, dice. Pero está en contra, ¿no? Su trabajo sería negativo. Y la distancia que recorre el bloque es de 0 a 5, o sea, 5. El trabajo neto sería 20, 25, 5, 5 joules. Ya está. Tienes el problema 9. Problema 10. El gráfico muestra un bloque de 2 kilogramos que cuelga de un resorte con K igual a 100 newton por metro. Si debemos unir el bloque al gancho en P, vas a unir el bloque al gancho, ¿qué mínimo de trabajo se debe desarrollar sobre el sistema bloque-resorte? ¿No? ¿Qué mínimo de trabajo se debe desarrollar? Como te hablan de mínimo, entonces tú debes hacer el estirar el resorte, debes hacerlo lentamente. O sea, que no pierdas el equilibrio, que esté en equilibrio de traslación. ¿Ya? Por eso te ponen el mínimo. ¿Ya? Te piden el trabajo mínimo, equilibrio de traslación. A ver, pero si hay un equilibrio de traslación, tú sabes que va a existir la fuerza resultante igual a 0, entonces habría una contradicción aquí. Ya. El gráfico muestra un bloque de 2 kilogramos que cuelga del resorte. Aquí tengo el bloque. Vamos a graficarlo por acá. Bloquecito. Haciendo su diagrama de cuerpo libre, hay una fuerza elástica dirigida hacia arriba. ¿De acuerdo? Fuerza elástica, ¿no? Y esta fuerza elástica se iguala con la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad Fg. Fg viene a ser 20 newton. En este caso, cuando está colgando, tienes que igualarlo. Fuerza elástica es igual a 20. ¿Ya? Fuerza elástica es K. K por X es igual a 20. K vale 100. 100X igual a 20. X vale un quinto. Está deformado, está estirado un quinto esto. 0,2 metros está estirado. ¿Ya? 0,2 metros estirado. ¿No? Esa es su deformación inicial. Ahora dice, ¿qué mínimo de trabajo se debe desarrollar sobre el sistema bloque? ¿Para qué? Quieres unir esto con esto. Entonces esto vas a estirarlo. ¿Ya? Vas a estirarlo. O sea, va a haber una fuerza aquí, hacia abajo. ¿Ya? Una fuerza F. Esta fuerza puede ser una gran fuerza, pero como te piden el mínimo, debe ser igual. ¿Ya? Esto ya se igualó. Debería ser igual bueno, en este caso habría un equilibrio, como te estaba diciendo. Es decir, esta F más 20 sería igual a la fuerza elástica.
F más 20 igual a fuerza elástica K por X. K es 100. F, este 20 pasa al otro lado. 100X menos 20. O sea, la F, la fuerza que voy a jalar, con la que voy a jalar, varía dependiendo de la posición en la que estás jalando. Ya te dije, ¿por qué la iguala? Porque debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, lentamente la estás jalando. Porque la fuerza F puede ser una gran fuerza, puedes jalarlo con una gran fuerza y ahí no estás cumpliendo el requisito que es mínimo. Lo que sea mínimo debe ser una fuerza que se equilibre con las demás. ¿Ya? En realidad aquí te piden el trabajo de esta fuerza, te piden. No el trabajo neto, porque ya sabes que el trabajo neto es cero. Te piden el trabajo de F. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos, pues, ¿no? Analicemos aquí. A ver, déjame graficar. Acá. Primero aquí. Para que F sea 0, ¿el X cuánto debe ser? Un quinto, ¿no? Un quinto. El X es un quinto. El F0, aquí comienza. Este es tu X, ¿ah? El X es un quinto o 0,2. Tú reemplazas el X 0,2, te sale 20, 20 menos 20 es 0. La fuerza es 0. Luego, y ahí va aumentando poco a poco, ¿no? Va aumentando. De manera lineal. En este caso, cuando llega hasta este punto, la deformación no es 0,2. La deformación sería la deformación inicial, que es 0,2, más el 0,2, o sea, 0,4. En este punto, su deformación sería 0,4. Y el F en 0,4, ¿vale? 0,4, 20, ¿no? 20 newton. Reemplázalo, te sale 20 newton. Tú quieres el trabajo de F. Y el trabajo es el área bajo la curva. Esto es el área, ¿no? Vamos a sombrear el área, este área. Es lo que quiero ya. Y el área se calcula de aquí. Base por altura sobre 2. Sobre 2. Y eso es 10, eso es 2. ¿No? El área sería entonces 2 joules. El trabajo sería 2 joules. ¿Listo? Esa es la respuesta. Esta es la solución del problema 10. Profesor, ¿Qué? ¿cree que por favor podría explicar la parte del gráfico? La del 20 newton y 0,4. Ay, me perdí. Cuando X vale 0,4, ¿sí sabes por qué es 0,4, no? Ayumi, ¿sabes por qué es 0,4? Porque su posición inicial es... No. Porque se estira, ¿cómo se llama? 0,2. O sea, ese dibujo ya está estirado. Claro, a partir de acá, si bien es cierto está en equilibrio, pero ya está estirado el resorte 0,2. Y aquí se estira más. ¿Y 0,2 eso cómo lo halló? con esta ecuación. Como está en equilibrio, se cumple que la fuerza elástica es igual al peso cuando está aquí. Entonces le igualo. Fuerza elástica tú sabes que es K por X. K es 100 y X sería 0, un quinto que es 0,2.
Entonces está deformado 0,2. Luego vas a jalar y vas a seguir deformando. Deformas hasta 0,4. Recuerda que f es igual a 100 x menos 20. Cuando x es 0,4, reemplázalo nomás. 100 por 0,4 menos 20. 40 menos 20, eso es 20. 20 newton. Ah, por eso. Por eso que es 20. Y ahí es el área nada más. Sí, ahora sí entendí. Gracias, profesor. Ya, óyeme. Está bien, Andrea, no te preocupes. Bien, chicos, estamos en el problema 10. Dos problemitas más. Problema 11. Interesante este tema. Para levantar un balde con 10 litros de agua desde el fondo de un pozo de 10 metros de profundidad, se aplica una fuerza de magnitud variable. Aquí tienes un pozo de 10 metros de profundidad. Profundidad 10 metros. Aquí la profundidad es de 10 metros. Ya está. El baldecito está en el fondo y se vas a levantarlo con una fuerza variable. Esta fuerza tiene esa ecuación. Esta. Fuerza F. Donde Y representa la posición vertical que adquiere el balde con agua. Aquí es posición 0, bueno, y aquí sería 10. ¿Ya? Indique la cantidad de trabajo neto que se desarrolla sobre el balde. Bien, vamos aquí a suponer pues que lo vas a levantar hasta llegar a 10. Porque no indica, ¿no? Para levantar un balde con 10 litros de agua desde el fondo de un pozo de 10 metros. Debe ser para levantar hasta el ras del pozo, ¿no? ¿Ya? Asumamos que se mueve desde acá de 0 hasta 10. ¿Ya? Te piden el trabajo neto. Tienes una fuerza que es variable y también tenemos una fuerza de gravedad que es constante. No hay más. Y la fuerza de gravedad es igual a masa por la aceleración de gravedad. No hay masa, hay volumen. Volumen es 10 litros, pero este volumen es equivalente a una masa de 10 kilogramos. ¿Ya? Un litro equivale a un kilogramo. ¿Ya? Y esa equivalencia debes saberla. Entonces su fuerza de gravedad sería igual a 10 por 10. Eso es 100 newton. Ya está. El trabajo neto que te pide es igual al trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de gravedad. La fuerza, como es variable, necesito graficarla. Y aquí la graficamos. Hacia abajo. Graficamos la fuerza, mira. Cuando Y es 0, la fuerza sería 120. Y va así. Repito, esto es Y. Esta es la fuerza. Cuando Y es 0, la fuerza es 120. Y dice que se va a salir y va a llegar hasta el valor de Y es 10. Cuando Y es 10, él sería 100, 220. Cuando Y es 10, esto es 220. Acá arriba es 220. Ya está.
Y el área bajo la curva viene a ser todo este área. Todo este área, lo que quieres allá. Es el trabajo de la fuerza. ¿Ya? Todo ese área. Habría que hallar todo ese área. Entonces, el área ya sabemos que es suma de bases, 120, 220, sobre 2 multiplicado por la altura. La altura es 10. El área sería 120 sobre 2 multiplicado por la altura. Esto es 340 entre 2, 170 por 10, 1700. 1700 nada más. El trabajo neto entonces sería trabajo de la fuerza, que es el área, ¿no? Que es 1700 joules, más el trabajo de la fuerza de gravedad. Pero él se mueve hacia arriba, la fuerza de gravedad en contra sería negativo. Menos fuerza por distancia, por 10. Trabajo neto es igual a 700 joules. Listo, respuesta la B. Y tienes la 11. Por último, la pregunta número 12. Un resorte es un material elástico al que se debe aplicar una fuerza de módulo variable, claro, para estirarlo. Dicha fuerza es proporcional a su deformación, es cierto, ¿no? Porque la fuerza elástica, tú sabes que es igual a K por X. En el gráfico se muestra un resorte con K igual a 100 Newton por metro. Y el resorte dice que está sin deformar, ¿ya? O sea, el X es 0. Aquí inicialmente no está deformado. Si se desea estirarlo hasta P vas a estirarlo, para unirlo a un gancho y así sostener una carga de 40 newton de peso, hay la cantidad de trabajo que se debe hacer sobre el resorte. Vas a estirarlo. Te vas a aplicar una fuerza. ¿Ok? ¿No? La fuerza elástica va a ser. Y vas estirando, la fuerza elástica sería K por X. Pero vas a unirlo aquí con esta cuerda que está unida a un bloque. La carga tiene 40 newtons de peso. ¿Cuál sería la tensión? ¿Podría hallarlo o no? A ver. Como él sostiene al bloque, está en reposo y es liso, no hay fuerza de rozamiento, puedo hacer su diagrama de cuerpo libre. Ya, eso por acá. Primero voy a analizar el bloquecito porque quiero cuánto vale esa tensión. Quiero hallar cuánto es la tensión. Entonces existe una tensión, una fuerza de gravedad y una fuerza normal. Ya está. Como él es 30, este ángulo de aquí es 30. Fuerza de gravedad, 40 newton. ¿No? Se descompone en dos. Se descompone en 20 raíz de 3. ¿Está? Este, este peso se va. Esta tensión, como está sosteniéndola, este equilibrio de tensión sería 20 newton. Ya sé que esta tensión es 20 newton. Entonces tú vas a jalar hasta unirlo con la cuerda. ¿Y qué fuerza va a soportar? De 20 newton.
¿Ya? Vamos a graficar. Te piden el trabajo, ¿no? Que debe ser de resorte. Vamos a graficar cómo sería el comportamiento de esta fuerza con respecto a la posición. Si X es 0, si no se mueve, su fuerza elástica es 0. Bueno, aquí está, un primer punto. Esto es la distancia, no te olvides, la deformación. Y aquí el valor de la fuerza. Ya está. Luego, va jalando, y vas a encontrar que la tensión es 20 aquí, ¿no? Y lo unes con el resorte, aquí va a soportar una fuerza elástica de 20, entonces. ¿Ya? Aquí debe soportar una fuerza elástica de 20. Aquí sería 20, ¿dónde está? Okay. ¿Qué distancia debe de estirarse? ¿Qué distancia te igualas? Eso lo hacemos acá. 20 es igual a K, que vale 100, por X. X sería 0,2. 0,2 metros. Esto es 0,2. ¿De acuerdo? Y entonces el área bajo la curva viene a ser el trabajo del resorte. El área bajo la curva. El trabajo de la fuerza elástica sería igual al área que es base por la altura sobre 2. Eso resulta 2 joules. Listo, se acabó. 12 la B. Muy bien. Ya tenemos aquí la grabación.